Bueno, cosas que pasan. Recording in progress. Yes, I like that. Importante empezar a hablar, hermano, les recomiendo, si pueden, aprender un poco de inglés, porque en serio, hoy en día las noticias que está pasando en el mundo cristiano, no sé si usted se mete a las páginas en español, las noticias es muy poco el flujo de lo que está realmente pasando en el mundo y está complicado. O también necesitamos un ministerio ojalá que se levante el ministerio, hay que orar por eso, de periodistas del reino de Dios, periodistas de nuestra línea, que pudieran decirnos lo que está pasando. Hoy esta clase de pastoral es súper especial y espero, es especial y sigue siendo un poco íntima porque hablamos desde dentro, desde quienes estamos dentro. Y las proyecciones de estas palabras son, les voy a pedir, hermanos, hoy em, mucha solemnidad en esta última clase. Hoy día vamos a hablar de temas no poco complicados, ¿ya? Hoy vamos a hablar del tema de la corrupción. En específico, en el mundo cristiano, la corrupción que rodea al pastorado, que rodea al ministerio, que rodea a la iglesia. El problema de la corrupción no tiene que ver solamente con el tema del dinero, tiene también que ver con problemas de baja autoestima, tiene que ver con problemas de aberraciones en la sexualidad, también tiene que ver con rituales nocivos, tiene que ver también con violencia religiosa, abuso de poder y el estrés postraumático que estas cosas generan en las personas y en nosotros mismos como ministros del Evangelio, ¿ya? La depresión, las adicciones son tema cada vez más común. De hecho, no tuve tiempo, pero hay índices en Norteamérica de suicidios de pastores. Y no le estoy hablando de pastores ancianos, estoy hablando de pastores jóvenes, de gente de 30, de 40, 50 años, que se están suicidando. ¿Qué está pasando? Los hermanos en el ministerio se están deprimiendo. ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente? Eh, la iglesia del siglo XXI debe ser capaz de ayudar a estas personas y de ayudarnos. Un predicador decía, la iglesia tiene más de hospital que de universidad. La iglesia tiene más de clínica, de ser una clínica de los caídos, más que de un lugar pomposo, gigantesco tipo basílica. La iglesia debe ser eso, pero no solamente para las almas perdidas, sino que entre nosotros debemos cuidarnos. Aquí no estoy hablando de prácticas corporativas, de cuidado entre uno y otro, eso dejémoselo a los políticos, estoy hablando de cuidarnos y cuidar el ministerio. Eh, la pastoral en situaciones de crisis la habíamos visto en clases anteriores, pero ¿qué es la crisis? La crisis viene del griego dividir. Crisis en griego significa dividir. Es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de la realidad inestable que viene a inestabilizar la vida espiritual, personal y congregacional. La división, la crisis genera división. Y eso nosotros quienes somos evangélicos chilenos lo hemos visto más de una vez. Yo sé que todos aquí hemos tenido una experiencia de que o nos quieren dividir o se dividen por otra parte. Y eso es un dolor. O hay miembros también que deciden ir por otros lados. Los cambios críticos son parte de la vida y aquí nosotros como tenemos que mirar los cambios críticos como algo no negativo per se, porque si lo vemos como algo negativo nos unimos al plan del demonio, que busca desestabilizarnos ¿qué dice la escritura? Heriré al pastor y dispersaré a las ovejas. Pero si nosotros, en tanto siervos de Dios, o en tanto quienes queremos servir al Señor con todo nuestro corazón, le retruecamos esta crisis en algo positivo y lo miramos desde otra perspectiva, nos sentamos al lado de Cristo a mirar esto,
podemos ver que las crisis traen grandes oportunidades. Y eso es una verdad tan grande que incluso en trabajo social, cuando yo estudiaba la carrera, me llamó mucho la atención que en la misma universidad se dice, porque quienes trabajamos con personas, básicamente nadamos en medio de distintas crisis. Si no es crisis de la congregación, algún cuerpo, si no es crisis de la sociedad, y estamos en una crisis actualmente, asistimos a una crisis. En el ámbito social, todos sabemos que una crisis puede designar un cambio traumático de vida. No sé si se acuerdan hace poco lo que pasó en Venezuela, cuando el tirano dictador decide no obedecer a la voluntad popular, y eso lo vimos hace semana atrás. Y lo que a mí me dolió mucho, que hubo una iglesia, que hubieron iglesia evangélica apoyando al tirano dictador, lo cual es impensable. Eh, ¿Cómo afrontar esto? Es lo que veremos, algunas líneas, ¿ya? Algunas herramientas que podemos tomar. Y entender que, sobre todo, que la crisis es una oportunidad. ¿Por qué? Porque luego del conflicto, hermanos, que el conflicto es parte, hay que entender que el conflicto es parte inherente de la vida humana. Yo soy mediador familiar. Y el mediador familiar siempre está buscando mediar entre dos personas que se terminan odiando. Eso uno lo ve en tribunales. Personas que se amaban, que terminan odiándose y muchas veces, que la mayoría de las veces, en el caso pasa que las mujeres utilizan como moneda de cambio a sus hijos. Si yo, como interventor, como un mediador, enfatizo la crisis y no me centro en las soluciones, estoy siendo un pésimo mediador. Porque aquí yo tengo que ver el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor para estas dos personas o para este grupo que está en crisis? Es buscar consensos, es buscar unir criterios, es buscar aunar criterios. Un predicador muy antiguo que me dijo, de hecho, les voy a mostrar al final la foto de ese predicador al cual yo honro, que fue un pastor, que decía, los pastores solo sabemos sumar y multiplicar, no tenemos que saber restar ni dividir. Las dos operaciones básicas del ministerio es sumar y multiplicar. Y la crisis es una oportunidad para sumar, porque en el peor de los casos no nos vamos a odiar tanto. En el mejor de los casos nos reconciliamos. Y luego de una crisis, quienes somos casados sabemos que luego de la reconciliación los lazos no hacen más que fortalecerse. Quienes hemos pasado las crisis de la vida, que todos pasamos por esto. Pero ¿cómo plantear una intervención? Y aquí, hermano, yo voy a serle bien sincero. Aprender a intervenir en crisis es un arte, es algo que se estudia por varios semestres. Pero aquí les voy a dar pincelazos para que ustedes vayan viendo otras maneras, otras herramientas. Mi deber como docente es darle herramientas y usted elige cuál le sirve, cuál no, y a lo mejor una que le sirve ahora, algo que no le sirve ahora, le puede servir mañana. ¿Ya? En algún momento las familias reciben el impacto de situaciones trágicas, inesperadas, que las desestabilizan, lo sacan de su homeostasis. La palabra homeostasis proviene del griego y tiene que ver con la situación, se usa mucho en la ciencia médica. Una persona no está sana para el médico. Una persona para el médico mantiene su homeostasis, mantiene cierto equilibrio que le permite vivir, que le permite existir. Pero cuando el cuerpo humano, y aquí ojo, vayan viendo las dobles lecturas que voy dando, cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, sale de esa homeostasis, hay crisis. Y es ahí donde nuestro deber es intervenir. Pero la intervención es un arte, hermanos. ¿Ya? Para intervenir en una crisis debemos comprender que es una crisis. ¿Ya? Entonces entendemos que es una inestabilidad, una falta de equilibrio de esta homeostasis, donde el individuo o su sistema familiar genera esta situación. Eh, la crisis como un estado temporal de trastorno y de desorganización. Eso es en sí una crisis. Ahora, hay varios ejemplos que le he dado, así que vamos a avanzar.
Hay crisis cuando los recursos habituales o extraordinarios resultan ineficaces para manejar la situación. Y aquí hay que diferenciar. Una cosa es una crisis y otra cosa es un problema. Y nosotros, quienes estamos en el ministerio, tenemos que aprender a navegar entre esas dos aguas, en esa misma agua turbulenta. En ocasiones se tiende se tiende a no entender, a no distinguir estas dos palabras, ¿ya? Eh, a ver, hay familias, hay comunidades, hay iglesias y hay ministerios que pasan por problemas, pero eso no implica que estén viviendo una crisis, ¿ya? Cuando se experimenta una crisis, se pierde el dominio y el control que se tiene sobre uno mismo y sobre el curso de la vida. No hay manera de uno así, humanamente, solo poder darle, tomar las riendas, como decimos en el campo, tomar las riendas del animal y pararlo cuando se pone chúcaro. Eso es una crisis. Cuando todos los recursos que nosotros generalmente utilizamos para resolver las crisis ya no funcionaron, ¿ya? Cuando se pierde el dominio y el control, eso es una crisis. Una tragedia es una crisis, es un acontecimiento desafortunado cuando de la noche a la mañana fallecen miembros, fallecen ministros de la comunidad, o cosas peores. Por otro lado, los problemas son eventos particulares, eventos que nosotros, como ministros, estamos dotados para poder resolverlos. Eso es un problema. Un ejemplo, el problema de la alabanza, un clásico. Los chicos de la alabanza, que por lo general están entre esta edad y esta edad, están dando problemas. Identifico el problema, veo el por qué está solucionando esto, por qué está sucediendo esto, hablo con las personas, comienzo un proceso de diálogo, de consejería, tengo las herramientas para poder afrontar este problema, obviamente con oración y dependencia de las escrituras del Señor y del Espíritu Santo. Porque aquí estamos, no estoy hablando solamente como profesional, estoy hablando como ministro, y yo creo en Jesucristo y creo en la Sagrada Trinidad, creo en Dios. Y el Señor nos dota. Pero hay momentos, hermanos, del ministerio donde es una crisis. Y es ahí donde nosotros debemos ser humildes y pedir ayuda, desglosarlo, analizarlo, pedir ayuda en medio de esa crisis. Eh, el hermano Cristian levantó la mano. Sí, sí. Quisiera comentar una situación con respecto a lo que usted está planteando. Muchos, bueno, yo me crié en una congregación cristiana con ciertas características muy tradicionalistas, con un espíritu restauracionista, y muchos de los que a lo mejor tuvimos la oportunidad de seguir estudiando, de seguir, nos formaron para pensar, un poco lo que yo comenté hacia la pastoral que quiero eh, eh, quizás puntualizar, que es la pastoral con niños y jóvenes. eh, Nos educaron para pensar, pero quizás muchos líderes más adelante, después de que nos enseñan a pensar, nos cortan un poquito las alas. Yo creo que frente a este tema también hay que mirarlo, porque los ministros o los pastores tampoco tienen la flexibilidad muchas veces cuando hay personas que, no lo hablo desde la soberbia, sino que desde cuando uno ha tenido la oportunidad de estudiar, desde capacitarse, entrar a una universidad, tomar ciertas herramientas y ponerlas al servicio del Señor. eh, la tradición religiosa no permite ciertas modificaciones. Yo Mm, participé un año en un grupo cristiano llamado Refugio en la universidad, y la mayoría de mis amigos que venían del mundo evangélico y pentecostal hoy día están en el mundo anglicano, están en el mundo luterano, están en el mundo presbiteriano, bautista, porque hay grupos cristianos que no se permiten por tradición
no seguir avanzando, seguir reformándose en algunos aspectos. Mm, Creo que hay que tener un cuidado con eso. Bueno, también tomando un poco de la misma experiencia que usted nos transmitió día atrás con lo que le pasó con sus propios pastores, que fueron sus padres espirituales. mm. A veces uno quiere, desde el amor del Señor, llevar ciertos principios que están en Cristo, que no vienen a cambiar, eh, eh, no vienen a cambiar fundamentos ni principios, sino que vienen a cambiar a lo mejor estilos, formas y tradición, pero siguen estando en Cristo. Y desde ahí también nosotros, que a lo mejor hemos sido llamados a liderar en algunos aspectos, también tenemos que tener la sapiencia y el equilibrio para permitir ciertas transformaciones para el avance de la obra del Señor. La Sagrada Escritura dice, en la multitud de consejeros he hallado la sabiduría. Lo dijo el salmista o el proverbista. Disculpen que ando un poco, pero eso es lo que dice la palabra. Eso es una de las crisis que yo siempre he querido investigar como investigador del área social. ¿Por qué? Porque yo vivo en Concepción. Concepción es una ciudad universitaria. Santiago también tiene parte universitaria. Y en Concepción, como tenemos la mayoría, la mayor masa de evangélicos, de pentecostales, que está entre Lota, Coronel, Curanilahue, la octava región, donde más trabajo misionero se hizo, se ha dado el problema que el hermano Cristian dice. Los hermanos de primera, segunda generación pentecostales entran en la Universidad de Concepción, que de todas las universidades es la más dura con el cristianismo. ¿Y qué sucede? Que estos chicos son confrontados por profesores ateos. Un chico, una chica que entra a estudiar psicología va a tener que enfrentarse a textos difíciles y a lecturas más difíciles. Y los profesores, que generalmente son ateos y de cierto color político, que ya, ¿para qué decirlo? Van a querer romper eso. Se ha dado mucho, sobre todo en las iglesias pentecostales, que estos chiquillos vuelven a su iglesia, van con sus pastores y suceden dos cosas, hermanos, dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, esto lo quería hablar con ustedes en confianza. Nosotros los pastores debemos manejar una agenda. Debemos ordenar y sistematizar nuestra labor pastoral. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una agenda, un horario de qué cosa voy a hacer, sucede que en ese desorden, tapando como bombero, apagando incendio en diferentes partes de la iglesia, estoy demasiado ocupado siendo pastor para ser pastor. Y eso es un oxímoron. Un ejemplo, llega una pareja en crisis, usted no conoce a esa pareja, pero necesita de su tiempo, pero usted está tapando incendio. O llegan los chicos de la iglesia que están con problemas existenciales y necesitan ese tiempo. Y si usted no tiene una agenda, un horario, se les van a ir esas almas. Y eso es un tremendo problema. Porque muchas veces, hermanos, no tiene que ver esto con mayor ciencia humana. Porque Jesucristo no fue a ninguna universidad. Miremos a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Se sentaba y conversaba. O mientras iba de un lugar hacia otro lugar, conversaba. O cuando hacía otra, o de repente tenía sed, seguía conversando. Nosotros no podemos estar tan tapados en actividades como para dejar de ser pastores. Y ese es el primer pecado capital de los pastores, no tener un orden. Segundo problema, no rodearse de un cuerpo de gente que te apoye. Eso es capital. Les vuelvo a recomendar el libro, Una iglesia con propósito, de Rick Warren, ¿ya? Porque en ese libro, Rick Warren plantea mucho, porque el tipo tiene una de las iglesias más grandes del mundo, de la iglesia bautista más grandes del mundo, Saddleback. Y el tipo explicó cómo creció y el tipo, miren, quien conoce a Rick Warren en persona es una persona muy, muy generosa con el conocimiento. Y te va a explicar, tú vas, hablas con Rick Warren, si lo llegas a pillar, y te va a explicar. Nosotros en el ministerio debiéramos tener como círculos concéntricos.
porque no todos en la iglesia tienen el mismo nivel de compromiso. Y eso lo sabemos. Hay hermanos que te van a dar, como decían los antiguos predicadores, hay hermanos que te dan 1 milla, hay hermanos que van a caminar contigo 2 millas, y hay otros que te van a seguir hasta el infierno, por decir una manera, te van a seguir hasta el cielo. Y es ahí donde nosotros, mediante la observación y la oración, que eso genera discernimiento, nos ayuda para empezar a capacitar y rodearnos de un cuerpo. Recuerden, el primer ministerio fue el diácono, porque los diáconos son necesarios en la iglesia. Los diáconos son los servidores. ¿Y por qué se crean los diáconos? Porque los apóstoles, que eran los pastores que predicaban y ministraban, no daban abasto con todos los problemas de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Identificaron varones santos y también hubo mujeres, ojo, eso está en la Biblia, diaconisas, los ungieron para que pudieran dedicarse a la mesa, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la palabra. Pero eso también, esa formación también tiene que venir de nuestra parte. Nosotros debemos ser generosos y formar gente leal al ministerio, a Cristo. Porque, claro, lejos puede llegar una persona, pero mucho más lejos vas a llegar con muchas personas. Nadie llega a ningún lugar sin muchas personas que te estén ayudando. Por eso cuando Pablo habla de cuerpo, habla del cuerpo de Cristo, porque juntos es como lo que estamos haciendo ahora. Yo solo, aquí, estudiando y llenándome de libros, no soy nada, sin la experiencia de ustedes, sin esto que estamos haciendo acá. Aquí nos estamos nutriendo de algo que no me es propio. Yo no soy el gran sabiondo. Aquí yo estoy entregando y compartiendo herramientas con hermanos iguales a mí. ¿Bien? Ese es el primer problema, la crisis que sucede, primero porque los chicos van, estudian y piensan que en su iglesia pentecostal no van a encontrar solución. ¿Por qué? Porque hay un estigma social que tenemos que estar claro con eso, sobre el pueblo pentecostal. Al final de la clase voy a ahondar sobre eso, queridos hermanos. Y nosotros tenemos que luchar en contra de ese estigma social. Porque todavía al día de hoy los pentecostales que van a la universidad son tomados de ignorantes, de fanáticos y de estúpidos. Y no lo somos. No lo somos. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos tratar de mantener ese equilibrio, tener tiempo para las personas. Porque Cristo nos llamó a edificar personas, dijo, id y haced discípulos a las naciones. No dijo id y construir templos. Eso vendrá, porque toda familia necesita una casa de adoración. Pero lo primero es edificar personas. Las personas son lo más importante para el Señor. El Señor no nos va a preguntar sobre los templos que elevamos. Nos va a preguntar, oye, mira, las personas, ¿qué hiciste por mí? Porque esas personas me representaban a mí. Eso lo dice en Mateo, ¿ya? Cuando le preguntan, y Jesús, ¿y qué hice por ti en el final de los tiempos? ¿Y qué hice por ti? Bueno, ¿no alimentaste a esta persona? ¿Alimentaste a esta persona? Si hiciste esto con estas personas, lo hiciste conmigo, para mí. Bien. Ahora, yo aquí quiero hacer una invitación. Esto hay que investigarlo porque ahora, en su misericordia el Señor también ha dotado de cuerpos para eclesiásticos. Están los cuerpos oficiales eclesiásticos y los cuerpos para eclesiásticos, que son los ministerios. Le voy a dar un ejemplo. El grupo bíblico universitario o el grupo que decía Cristian son grupos de cristianos que se unen en el ámbito universitario, son jóvenes, hacen estudios bíblicos, y de hecho GBU tiene un corolario, una de sus axiomas es no hacer proselitismo entre los mismos hermanos. Nadie se predica para su iglesia. Ese es uno de los primeros principios de GBU, del grupo bíblico universitario. Y ese grupo bíblico universitario les da un espacio en medio de toda esa bataola de comprensión, de contención, y esos espacios nosotros los pastores debiéramos visitarlos, porque ahí también va gente de nosotros. Apoyarlos, promoverlos, porque también hay que entender que nosotros somos una persona y los avances se hacen en unión de muchas personas, ¿ya? Vamos a seguir ahondando, pero sigamos con la.
me has dado un hilo conductor, Cristian, te felicito, gracias por eso. Eh, la intervención en crisis es una ciencia y un arte, pero no es imposible salir de la crisis, ¿ya? Una de las claves para salir de una crisis es, como les dije, identificar la crisis, hablar con los involucrados, orar con los involucrados y seguir el protocolo que dio Jesús. Habla con tu hermano, en persona, primero. Si no te hace caso, ve con testigo. Pero Jesús muchas veces la iglesia lo entendió como algo punitivo, es decir, vamos a darle disciplina, te bajaste del coro. La justicia que Jesús imparte es restaurativa. Pero eso pertenece a otra clase, me estoy indexando otra clase. Porque Cristo cuando dice después, y bueno, y si no le hace caso, cuando hay tres hermanos más los pastores, tomadle por publicano gentil. No lo dice como alguien aborrecible, lo dice como alguien que necesita ser evangelizado nuevamente. Aquellos que caen, que nos generan crisis, las divisiones, hay que tomarlo como personas que no entendieron el evangelio. Alguien se le acercó a Jesús y le preguntó, Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pedro le preguntó, 7 veces porque era la costumbre judía. De hecho, la costumbre judía era 3 veces. Te perdono, te perdono, te perdono. Esa es la costumbre ortodoxa judía. Pero habían grupos judíos que decían, no, hasta 7. Y eso era más piadoso. Y Jesús llega y le sube como él siempre lo hace, nuestro Señor, sube la vara mucho más. Y dice, no, hasta 70 veces 7. Lo importante que quiero que sepamos, hermanos, es que las crisis son parte de la vida, son parte del ministerio, ¿ya? No hay que perderse en la crisis. Simplemente hay que aprender que es parte del ministerio, trabajamos con personas y nosotros, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todo lo que nos pueda fallar, hermanos, el Señor está con nosotros y el Espíritu de Dios suple lo que nos llegue a faltar. Da palabra de sabiduría, da palabra de ciencia. Y yo mucho tiempo conocí pastores pentecostales que semianalfabeto que predicaron a doctores. Y fue el Espíritu de Dios porque es finalmente el que convierte. ¿Ya? Alexis Bravo tiene la manito levantada. Sí, hola profesor, que el Señor le bendiga. Amén. Bendición. Mire, me quise colgar un poquito, aprovechar un poquito justo de ese tema que usted estaba hablando del perdón, toda esa área. Y yo siempre he tenido como un encuentro un poco, por decirlo, un poco oscuro, un pasaje de la Biblia donde habla que Pablo entregó a unas personas a Satanás, ¿ya? ¿Ya? esa, ¿cuál sería, cuál sería la, digamos, la correcta interpretación de ese verso? ¿O ese es como literal? A ver, eso es hermenéutica. Claro, Y pero de hecho, específicamente, eso es hermenéutica aplicada a la pastoral, así que aplica. Tranquilo. Cuando Jesús genera, a ver, hay que entender una cosa. La clave hermenéutica para leer la escritura, así, básica, es Jesús. Lo que dijo Jesús, porque cuando nosotros decimos maestro, Señor, es porque Él es maestro y es Señor. Cuando decimos Jesús es profeta, sacerdote, rey, maestro, Señor, rabí, Él lo es, ¿ya? Entonces, cuando Jesús habla en el Evangelio, su palabra es autoritativa. Se debe obedecer, porque Él es el rey y nosotros sus súbditos. Pablo, debemos entender que Pablo también es palabra inspirada, pero Pablo, como fariseo, utiliza recursos para expresarse. Yo tuve la oportunidad de estudiar el Talmud, porque yo sé leer hebreo. Algunas partes del Talmud las estudié, ¿ya? Es muy difícil porque está en un hebreo talmúdico,
que no es el mismo hebreo de la Biblia. Y muchos rabinos, porque recordemos que Pablo era rabino, formado en la élite de los rabinos, y Pablo utiliza recursos literarios exagerando cosas para poder llamarte la atención sobre ciertos puntos. Hay un libro que les voy a recomendar. A ver, permítame, yo siempre estoy recomendando libros. Este es un libro viejito, pero bonito. Se llama Diccionario de Figuras de Dicción de la Biblia. No es exhaustivo. No está toda la Biblia de Génesis, pero están los problemas. Exacto, en hipérbole. Exacto. Y aquí están los problemas. El autor es Bullinger y fue traducido por Francisco La Cueva. Bullinger era un erudito del Nuevo Testamento, erudito bíblico, y aquí usted va a encontrarse con, eh, con análisis de las figuras de dicción. Cuando usa hipérbole, en el griego hay una manera de entender cómo son las hipérboles. Entonces, este es un recurso que no es caro, ¿ya? De hecho, se puede conseguir. Ahí lo dejo. Y, y me acuerdo que cuando consulté, ahí aparece una explicación más detallada. Ahora no tengo la oportunidad porque estamos hablando de cosas. Pero hay que entender a Pablo desde su contexto y hay que meterse en la formación de Pablo, hay que entender a Pablo para poder luego leer eso. Y no hay que quedarse, hermano, como consejo solamente con la frase que dijo. El problema que tenemos nosotros es que nuestra Biblia está separada en versículos y en capítulos, pero la Biblia originalmente no está dividida en versículos y en capítulos. El griego, usted tiene el manuscrito griego y está escrito, no tiene punto ni tiene coma, no tiene versículo, no tiene capítulo, tiene perícopas. Eso ya es sexy. Pero ya, tranquilo, no me quiero enredar más. Entonces, Habría como, que leer la carta completa. exacto, hay que leer la carta completa para entenderlo. ¿Ya? Em, Más tarde, si quieren, le puedo ofrecer, me refiero, señalar recursos para que ustedes puedan ir. Pero para estas dificultades de esos textos, este diccionario de figuras de dicción de la Biblia, miren, es cortito. Les va a servir. Entonces usted busca la dificultad, si está en el diccionario, por decir un ejemplo, no sé, la parte de la... Vamos al Nuevo Testamento. La parábola, el género, y aquí aparecen los géneros parabólicos y va explicando las dificultades de ciertas parábolas. Un ejemplo, el clásico dificultad tiene que ver con el ojo de la aguja, que, que la mala interpretación de ese texto ha generado malas conclusiones. Espero haberlo ayudado, pero si necesita que conversamos, hermano Alexis. En honor al tiempo, conversamos en otro espacio y si quiere le recomiendo unos libritos para que vaya echándole un ojito. ¿Ya? Em, ya me fui, porque me fui al lado exegético y bíblico, y ahí yo soy porque la escuela en la que yo estudié, mi profesor de griego nos gritaba. Cuando yo me equivocaba en una traducción, me gritaba. ¿Por qué? Porque para él era tan importante, el profesor Pedro Seguel. Era tan importante un cambio de una coma o de un artículo que esté mal escrito, mal traducido, que nos mandaba una secta directo. Entonces, en esa formación rigurosa yo quedé como muy marcado a fuego con mis profesores. Bien, disculpen la digresión. Em, y aquí volvemos al problema y la crisis tiene, hermanos, muchas, pero muchas áreas, la crisis. Nuestra sociedad en Chile tiene una crisis grande y nosotros la podemos ver. La iglesia a nivel global tiene crisis y ustedes, quienes son predicadores, lo saben. Y grandes crisis. Y una de las crisis más graves que tenemos aquí en Latinoamérica tiene que ver con la corrupción y con la política. La política, ¿y por qué? Porque ya estamos en tiempos electorales. ¿Se han dado cuenta que ahora están empezando a pintar todos los lugares de las comunas? Están cortando los pastitos. Bueno, por lo menos aquí en el sur. Vienen las elecciones. Muchas iglesias han incursionado en la vida política, ¿ya?
y han querido participar. Pero hay un problema. Muchas entran en un negociado con partidos políticos con sus números de votos a favor o en contra de algún proyecto político. Ese tipo de corrupción se le llama clientelismo político religioso. Tiene un nombre. Y el clientelismo político y religioso es peligrosísimo. Me acuerdo cuando Pastor Luis estábamos aquí y las primeras veces que se comenzaron a celebrar los 100 años de la Reforma y de la Iglesia Evangélica en Chile, el alcalde llegó a invitarnos con gran pompa a la iglesia, qué sé yo, y hasta permitió que oráramos por él, qué sé yo. Muy bien. Y yo le pregunté a mi pastor, pastor, oiga, ¿y vamos a ir? Y el pastor me dijo, no. ¿Pero por qué, pastor? Porque mira, esto va a pasar. Y eso que no era profeta ni hijo de profeta, mi pastor. Me dijo, mira, esto es tiempo de elecciones. Este alcalde no se va a tirar más, pero él nos va a presentar a sus candidatos. Y para eso va a ser ese evento. Hermanos, dicho y hecho. Dicho y hecho. Por eso nosotros tenemos que ser, eh, como decía Jesús, astutos como una serpiente y mansos como paloma, pero astutos. El problema de la pastoral, de esto le quería hablar y por eso le recomendé el libro del reverendo Condell sobre el tema que se llama abuso de cuello clerical, abuso de cuello clerical, el delito de cuello clerical en Chile. Así se llama este libro. Y este libro me inspiró para querer hablar con ustedes sobre esto en esta última clase, ¿ya? Porque hay delito pastoral. Y hay delito, los sacerdotes también cometen delito, los católicos romanos. Solamente que ellos ahora ya no pasan piola, no pasan. Y nosotros estamos en Latinoamérica. Y el problema de la corrupción social, política, empresarial, económica es un problema antiguo y casi perenne en nuestro continente. El concepto más adecuado sobre la corrupción es que esta palabra viene de la raíz indoeuropea reut, que quiere decir arrebatar. Quien se corrompe para arrebatar. Qué raro porque la Biblia también utiliza esta palabra para el acto que es el demonio, Satanás. Él arrebata, busca arrebatar, robar. Se refiere a quitar o tomar alguna cosa con violencia y fuerza. Y es por lo tanto una situación anómala que se presenta y existe en todo tipo de organizaciones, incluida la iglesia, en donde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades que tienen para sacar provecho de tipo económico a todo tipo de personas. Existen varios tipos, yo puse algunos, ¿ya? Un tipo de corrupción es la extorsión, cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo bajo amenaza sutil o directa, obliga a una persona a entregar de un servicio público a un usuario, a entregarle también una recompensa. No necesariamente tiene que ser dinero, puede ser hasta un favor. El soborno, bueno, ya lo conocemos, cuando un ciudadano eh, entrega a un servidor público determinada cantidad de dinero. Eso es soborno, eso es pecado. El peculado, que es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor, de los bienes que administra que no le pertenecen. Están las colusiones también, el fraude, el tráfico de influencias. Y el último, no menor, porque es el que nos afecta a nosotros, es la falta de ética. Y este es un tipo especial de corrupción porque si bien no viene, muchas veces la falta de ética no es ilegal. Eso lo dicen los abogados. Yo tengo un amigo que es abogado de la Chile. Y muchas veces él dice, hay cosas que no son éticas, pero son legales. Sobre todo los delitos de cuello y corbata. Una hermosilla por ahí. Eh, y esta falta de ética se puede observar cuando un determinado servidor no cumple con los valores de su institución. Si su iglesia tiene estatutos, esos estatutos son para obedecerse. Y quien no obedece los estatutos o tuerce los estatutos, y en todos nuestros estatutos como evangélicos está la escritura, la vida prueba. Y quien viola cualquiera de eso debiera tener una sanción.
Ahora, ¿qué causas? Las causas de la corrupción hay tres básicas. Primero, las causas formales, que se desprenden de la delimitación técnica del término, es decir, cuando hay una falta clara de delimitación entre lo público y lo privado, o cuando no están las reglas claras en una comunidad, sea iglesia, en una organización, eso es una causa formal, eso da para la corrupción. Abre la puerta a la corrupción cuando las reglas no están claras. Otra causa es cultural, cuando países tienen tan internalizada la corrupción que simplemente se tolera. Por la existencia de una tolerancia social, que esto es lo que acabo de hablar, la existencia de una cultura de la ilegalidad. Ojo, hermanos, con la narcocultura. Ojo, hermanos, si es que le aparecen músicos de corridos tipos narco que quieran alabar en la iglesia. Ojo con eso, porque eso es corrupción. No podemos utilizar las herramientas del enemigo para poder alabar al Señor, porque el Señor tiene sus términos, sus formas, sus maneras. Él es Dios. También la persistencia de formas de organización y sistemas normativos y bla, bla, bla. La corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias? Erosiona primero, hermano, ojo, la credibilidad y legitimidad de la iglesia, del ministerio. Reproduce una concepción m- porosa del poder, patrimonialista, es decir, mucha gente quiere entrar al pastorado porque dice voy a cambiar el auto todos los años, así piensan. Y yo lo he escuchado, y yo sé que ustedes también. También permite la aprobación y operación de políticas sin sustento, y bueno, y mantiene una cultura de corrupción. La escritura dice que el corazón humano, cuando se endurece, es como si le saliera una costra, se cauteriza. Y al estar cauterizado se insensibiliza. Y a lo que apunta ese texto es que a esto mismo se aplica la corrupción. Porque la corrupción llega muy sutil, de manera muy sutil, muy atractiva, muy conveniente. No te vas a dar ni cuenta cuando ya estés, después de haber abierto la puerta a eso, ya estés participando con los corruptos. Bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esto? Primero, revalorizar la función, y aquí esto es totalmente teológico y evangélico, revalorizar la función de la comunidad alternativa como sal y luz de la tierra. La iglesia de Dios es una comunidad alternativa, porque no va en el mismo carril que el mundo. La iglesia no va en el mismo carril que la sociedad. La iglesia va en este carril, es una comunidad alternativa porque tiene otros valores. Tiene valores que están inspirados en las Sagradas Escrituras. Entonces eso nos constituye primero como una minoría y una comunidad alternativa, ¿ya? Y eso se sustenta bajo las palabras de Jesús que dijo que nosotros somos enviados a ser sal y ser luz, ¿ya? Cuando habla de sal, también se refiere a la integridad de la sal. Si la sal pierde su integridad, no sirve para nada, no sala. De hecho, en la época de Jesús, la sal se utilizaba para los hornos, para las paredes del horno, para utilizar menos combustible y poder mantener mayor calor. Pero cuando la placa de sal dejaba de ser útil, se desechaba. Cuando la sal pierde su integridad, no sirve para nada. Asimismo, la iglesia. También, la segunda manera de poder nosotros prevenir la corrupción es participar activamente en la comunidad que nos rodea. Y también, si es posible, que nuestros hermanos y hermanas participen de la política, que voten, con fin de luchar de esa manera, de poder votar por los candidatos que representen al menos, más menos, nuestros valores, más menos, y podamos nosotros obtener cambios.
Un ejemplo, una lucha antigua de la iglesia evangélica, ¿cuál fue, hermano? Que se ganó la ley de libertad de culto. Y aquí mis pastores que son más antiguos que yo los honro, porque ellos comenzaron, muchos de ellos comenzaron sin una ley de culto donde la iglesia católica, de hecho, muchos evangélicos que están en la Fuerza Armada no ascendían por ser canutos, no ascendían, no les permitían hacer el ascenso. Y de hecho, aunque no lo crean, todavía hasta en el mundo de la oficialidad castrense no es tan bien visto ser evangélico, pero se ha avanzado. Otra manera de evitar es velar constantemente por la transparencia interna y purificación de la comunidad. Cuentas claras, reglas claras. Y ojo, hermanos, y esas reglas claras, los estatutos claros de la iglesia y las reglas claras de la iglesia nos permiten nos ahorrarnos muchos problemas en tiempos de crisis. Cuando aparece un cismático, una persona que quiere dividir la iglesia, ¿qué dicen los estatutos de la iglesia? Uno de los estatutos nuestros es que los cismáticos se les quita la licencia del ministerio y no se les permite predicar, por lo menos en nuestra iglesia. No se les permite. Y nosotros, de hecho, en la iglesia anglicana se hacen juicios, porque nosotros tenemos cánones, tenemos nuestro estatuto y están los cánones. Y todo ministro debe conocer los cánones, es decir, nuestros estatutos, para poder operar dentro de un marco, las reglas claras. Y así con diferentes casos. Y ojo que aquí, ojo hermano, aquí ampliemos, cuando las reglas están claras, no pueden haber muchas equivocaciones. Y las reglas claras son una especie como de columna sobre la cual tú te puedes abrazar en medio de una crisis grande. Un ejemplo, yo sé que esto va a desmonetizar en YouTube si lo subimos, hermano, pero lo tengo que decir. Si aparece una pareja que no es de su iglesia, una pareja de dos personas del mismo sexo, y le dice, quiero que nos case, usted no se ponga nervioso. ¿Qué dicen los estatutos? Ah, mira, los estatutos de la iglesia dicen, primero, nosotros entendemos como matrimonio, de la palabra matriz, esto y esto. Usted está dentro, y primero también hay que ser miembro para poder casarlo, porque esto no es la iglesia católica. ¿Usted es miembro? Segundo, nosotros entendemos, este es nuestro entendimiento del sagrado matrimonio. Y le explica los estatutos. Y si a la persona no le gusta, bueno, lamentablemente nosotros nos regimos porque la ley te ampara en ese aspecto. Los estatutos, porque es lo primero que uno va a dejar para la personalidad jurídica. Y están escritos y son legales. Ahora, si vienen, y recomendación siempre, hermano, recomendación, cuando un caso de ese tipo aparezca en su comunidad, nunca lo atienda solo. Nunca, nunca. Nunca afrente un tipo de ese tipo de crisis u otras crisis solo. Ese tipo de entrevistas se hacen colegiadas para cuidarlo a usted. Aquí estoy, entiéndame el subtexto, por favor, reverendos, hermanos, ¿ya? Nunca atienda un caso solo, porque a palabras más, palabras menos, le hicieron demanda. Y muchas veces hay una frase de la filosofía que dice, el ser humano es dueño de su silencio y esclavo de lo que dice. Y el silencio también es una respuesta. Enfatizar también de manera prioritaria el discipulado y la conducta y la lucha contra la corrupción. Nosotros en la iglesia podemos educar mediante el discipulado, a ver, el discipulado tiene nombre por distintas iglesias. Mira, en la iglesia anglicana se le llama catequesis, en la iglesia bautista se le llama discipulado y los menonitas también le llaman discipulado. Y en nuestras iglesias pentecostales, ¿cómo se le llama? Estudio bíblico. Eduque a los hermanos y hermanas sobre esto. Es una manera. Y que también los hermanos y hermanas conozcan los estatutos de la iglesia. De hecho, yo siempre saco los wesleyanos porque los quiero mucho, porque mi suegra es wesleyana. Y ellos, muchos en el mismo himnario, ponen al final parte de los estatutos. Una manera sabia, los estatutos, qué pasa acá, lo más básico. Entonces los miembros, en su mismo himnario, tienen ese marco legal.
conocido por todos. Una manera. También, eso ya a nivel macro, generar redes, hermanos. Es decir, un ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy alineando con todas las iglesias que somos conservadores, que creemos en la Escritura, que creemos en Jesucristo, que creemos en los milagros. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la unión. Tenemos que mantener unidades, tenemos que reforzarnos, tenemos que conocernos. También es una manera de enfrentar la corrupción. No sé si se han dado cuenta que cuando hablo de corrupción, guiño, guiño, estoy hablando de muchos tipos de corrupción, no solamente el dinero. Pero como esto va a salir afuera, guiño, guiño. Aquí es la parte que más me duele, hermano. Permíteme tomar un poco de aire, un poco de agua. Para mi dolor, para mi dolor, la corrupción, esto es lo que genera para afuera. Les voy a decir que esos drag queens, los primeros dos que aparecen de izquierda a derecha, son pentecostales, pastorean iglesias pentecostales. El de abajo, el hombre vestido de mujer que está abajo, es de la iglesia episcopal norteamericana, de la Episcopal Church. Tenemos a un sujeto que ya es conocido, tenemos aquí a un pseudo cómico y a la famosa Eva y Angélica. Yo cuando supe que eso existió en Bonandé con compañía, yo quería demandar. Pero cuando supe que un grupo de hermanos en Santiago ya habían demandado a Mega, yo me quedé tranquilo. Este es el escenario sobre el que estamos trabajando, hermanos. Este es el escenario. ¿Y quieren que les diga la verdad? Chile, como tiene una característica muy especial, Chile tiene una dinámica insular. Nosotros, aunque somos parte de un continente, siempre las noticias nos llegan al final, porque nosotros de alguna manera vivimos como en cierto aislamiento. Y estas cosas siempre llegan después. Y yo le estoy advirtiendo, a tiempo y fuera de tiempo. Esto viene, está. Y yo lo vi en Argentina, lo vi en Buenos Aires. Y esta gente dice que están en el ministerio. Pero para sanar nuestros corazones y sobre todo el mío, porque a mí esto me está doliendo increíblemente. No saben, hermanos, cómo me duele. Miro a Cristo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Primera de Timoteo capítulo 3 verso del 1 al 2 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ojo que la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando habla de episcopo o presbítero, habla de la misma función. Distintas denominaciones le dan distintos matices por temas operacionales internos, pero el episcopo o el obispo es un símil al pastor. Entonces, palabra fiel, si alguna anhela el pastorado, el episcopado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí está apuntando que no sea un bígamo. Y usted y yo sabe que hay bígamos en el ministerio. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primera de Pedro, capítulo 5 del verso 2 al 3 dice, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso es el clericalismo, el que cuando en la Iglesia Católica los obispos se asumen como pequeños reyes. Por eso usan anillos, todo ese tema. Eso es clericalismo. Y aquí Pedro nos dice, apacentad, siendo ejemplos de la grey. Tito
capítulo 1 del verso 7 al 9 dice, porque es necesario que el episcopo, el obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hechos dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí yo quisiera inspirarlos, queridos hermanos, porque les mostré que hay una crisis grande y una más grande que está por venir. Y eso te lo confirman las ciencias sociales, el espíritu está como... Pero aquí les quiero permitirle contemplar un poco porque dice la escritura que hay una gran nube de testigos, gente que nos presidió que ahora duermen con el Señor o que están con el Señor. Tenemos a Juan Canut de Bon, predicador metodista, que gracias a él se nos dice a nosotros canutos todavía. ¿Por qué? Porque Canut de Bon predicaba tanto que era molesto. Y ustedes sabían que hay fotos de Canut de Bon que usa como como un casco así. Y ese casco era el casco de ejército de esa época, porque eran tanto las piedras que recibía en la cabeza que tuvo que usar casco para predicar. Tenemos al reverendo Willis Hoover, padre del movimiento pentecostal. Tenemos al reverendo Víctor Manuel Mora con su esposa. Tenemos al hermano Pablo Hoff y su esposa, a los cuales les debo yo mucho. Tenemos aquí abajo, no sé si ven tenemos al reverendo Charles Sadler, anglicano, que hizo misión en la Araucanía, donde los católicos perecieron, este hermano pudo predicarle. Y aquí hay uno muy especial que yo lo honro, que un pastor que pasó a la presencia del Señor, que de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, el reverendo Huerta, Manuel Huerta, y su esposa. Tenemos a Wesley, tenemos a Lutero. ¿Se parecen en algo a esto que podemos ver? Eso es porque el estándar del Evangelio es altísimo. Y si usted le preguntan, ¿cuál es el estándar para ser evangélico? Altísimo. ¿Pero qué tan altísimo? Te va a requerir toda tu vida. Ah, eso no me gusta. Bueno, el Evangelio no es para ti. Que el Evangelio es alto, viene del cielo. La corrupción hoy viene manifestada en muchas maneras, hermano. Sexual, política, económica, eclesial, intraeclesial, extraeclesial, paraeclesial, institucional. Pero no debemos olvidar, queridos, que nuestro estándar está en Jesús. Él es nuestro estándar. Él es el buen pastor, nuestro modelo. Y aquí le muestro parte de la nube de testigos. Entonces, quisiera terminar dándoles ánimo, porque yo sé que el ministerio está difícil. Yo sé que está difícil porque también lo estoy viviendo, hermano. Yo sé que hoy en día yo tengo un amigo del alma que es Gedeón. Y ahora los Gedeones, antes los Gedeones pasaban entregando Nuevo Testamento y la gente se lo recibía. Ahora la gente lo rechaza y los vota. Los universitarios que se preparan para ser la clase dirigente, agarra el Nuevo Testamento y lo vota. Esta generación es dura. Y por eso yo, hermano, les hablo a ustedes con una horizontalidad, porque no me creo nadie por encima de nadie. Yo soy un servidor como ustedes. Y los quiero invitar a que esta noche nos derramemos delante del Señor en adoración
y pidiéndolo que nos ayude a elevar el estándar pastoral en Chile, por favor. Elevemos el estándar. ¿Cómo puede ser que matrimonios, a mí me pasó, yo tuve una crisis matrimonial hace muchos años y no había iglesia que me pudiera ayudar? No habría pastor que me pudiera ayudar, ¿sabes por qué? Porque todos están demasiado ocupados siendo pastores para ser pastores. O edificando iglesia, aquí están todos edificando algo. ¿Y las personas? El mundo nos necesita, pero nos necesita íntegros. Tenemos que elevar el, la vara porque hoy da vergüenza decirse pastor. Cuando veo un Cid en el pastorado que fue un ordenado por la crema innata de los pastores de allá de Santiago, tuve una rabia santa. No podemos permitir que homosexuales, lesbianas, no podemos permitir que corruptos tomen el púlpito. No. Y yo los felicito, hermanos, porque hoy han decidido educarse, han decidido estar acá, a pesar de su edad, a pesar de su trabajo, a pesar de todo lo que tienen que hacer, porque han entendido que tienen que subir, están subiendo su estándar. Porque, hermanos, nosotros, las generaciones, nuestras generaciones anteriores no pudieron ver esto, pero ustedes lo están viendo. Todo lo que tú estás sufriendo ahora en silencio, estudiando, haciendo tus tareas, estás subiendo el estándar para que los que vienen detrás de ti y detrás de mí puedan subir más el estándar y buscar acercarse a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y les digo, hermano, que esta enseñanza que le estoy dando hoy día quizás me cueste el ministerio, pero tenemos que elevar el estándar. Y es lo único que el Espíritu Santo me inspira a decirle como última reflexión final, hermano, elevemos el estándar, elevemos el estándar, seamos íntegros. Porque esa es la única manera que, que los ministerios evangélicos, que nuestra fe, que sobreviviremos. Y el Señor va a estar con nosotros y el Señor va a bendecir su integridad. Pero luche, hermano, por la integridad. Pelee la buena batalla. Y bueno, no siento que no siento decir más cosas. Elevemos el estándar. Ustedes pueden ser mejores. Si ustedes están en el ministerio es porque Cristo cree en ustedes. Porque estamos por misericordia de Dios. Cristo cree en ustedes. Créanlo. ¿Ya? Amén. ¿Algunas dudas, consulta, última? Voy a tomar un poquito de agua que me ando afectado por esto. Perdón. ¿Alguna duda, consulta, hermano? Buenas tardes, profesor. Yo tenía la mano levantada hace un ratito. Dígame, pues. Dios les bendiga a los pastores, a los hermanos que están en las clases hoy día. Me encanta el tema de hoy. Creo que es una realidad tan grande lo que usted dice, que la iglesia tiene que elevar el estándar, pastor. Hace un par de años atrás, yo viví depresión siendo cristiana y es algo que me costó muchísimo poder superar porque, como bien dice usted, no había nadie que me pudiera ayudar en la iglesia. Y yo espero que nadie se sienta quizás atacado, pero en la iglesia más tradicional generalmente esto se demoniza mucho. No se ahonda más en qué vive la gente realmente, el por qué uno llega a ese estado. Y uno vive tantos cuestionamientos, pastor, que yo en ese momento con el pastor que estaba traté de pedirle una cita para poder conversar y él me dijo, ¿sabe qué voy a hacer mejor? Voy a darle el número de un amigo pastor que es psicólogo para que él la ayude. En vez de uno trata de buscar ese apoyo espiritual, de que te puedan orientar, quizás orar por ti, pero no se encuentra porque la iglesia está al debe. Y fue Mm. bastante difícil y gracias doy al Señor que a través de mucha oración, de mucha búsqueda, de entregarme al Espíritu Santo, a que Él me ministrara y me ayudara a ver qué era lo que estaba mal, Dios obró en mí a través de su palabra, me fue sanando, restaurando.
pero fue difícil. Y me imagino que quizás alguien que venga de afuera sí, más difícil es aún porque no conoce al Señor. Y la iglesia, como usted dice, tenemos que estar preparados para todas estas cosas. A veces nos encerramos un poquito quizás en nosotros mismos, en que las iglesias, en arreglar la iglesia, quizás nos enfocamos en otras cosas, descuidando a la gente. Y como bien usted decía, no hay tiempo para ser pastor. Amén, eso quería compartir. Muchas gracias. Mm. Miren, muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas porque somos seres humanos, pero es una realidad que muchas veces, hermano, a mí el mes pasado se me suicidó les cuento, y también me sirve para sanarme. El hijo de mi vecino que yo vi crecer de chiquitito, yo estaba trabajando aquí porque yo estoy armando un taller porque no, trabajo aquí y acá porque no puedo, aquí está una cesantía increíble acá, en el sur. De hecho, cayó Huachipato y salieron 6.000 personas a buscar trabajo. Y así está el sur. Y sucede que, bueno, estaba aquí aprendiendo serigrafía porque estoy aprendiendo a hacer estampado con polera, que si yo estaba en eso. Y de repente escucho un grito terrible, hermano. Y ese grito era de mi vecina, de al lado. Toda la vida viéndola. Nos conocíamos, nos saludábamos. Y yo pensé que le estaban haciendo daño porque hoy en día los ladrones no se meten ya a robar, se meten a hacer daño. Y salté, no sé cómo, mi señora me vio y me dijo que salté toda una reja de un salto. Fue una cuestión sobrenatural. Entré a la casa de mi vecina, la puerta estaba abierta y estaba mi vecino, el hijo de mi vecino, colgado. Se había suicidado. Entró mi esposa detrás de mí y vino otro vecino. Y lo primero que hicimos fue descolgarlo. Cortamos, buscamos un cuchillo y lo cortamos porque estaba colgado un cinturón típico. Eh, un chico de veintitantos años, universitario. Bajé, lo bajamos, le hicimos RCP, pero después supimos que ya llevaba una hora colgado. Después de eso, médicamente es imposible. Llegó la ambulancia, hicieron todo el protocolo, pero por hacer el protocolo el chico ya había partido. Pero quien le había hecho RCP fui yo. Me habían capacitado en mis trabajos anteriores. Y con mi vecina al lado, llorando. Em, y me tocó, bueno, después fueron cosas terribles porque los pastores evangélicos de acá me trataron pésimo a mí y mi esposa porque soy anglicano y uso esto. Porque es mi uniforme de guerra. Me trataron pésimo. No importa. Murió mi vecino, el que vi crecer. Y así, hermanos, hay una pandemia de suicidios en dos rangos etarios, o muy jóvenes o muy adultos mayores. ¿Y tú sabías que tú puedes evitar un suicidio simplemente con un abrazo? Yo no pude dar ese abrazo. Muchas veces la gente, cuando estamos tan ocupados en nuestro ministerio, traicionamos el ministerio. Y hay harta literatura sobre eso. Por eso es tan importante que nosotros podamos programarnos lo más posible y formar a otros en la comunidad. Ser generosos. Porque si bien a lo mejor yo no tengo esa inclinación, yo sí la tengo. Porque eso me cambió la vida, hermano. Ese mes, que fue el mes pasado, me cambió la vida. Me cambió todo. Me volvió un loco. ¿Sabías que yo cuando voy por la calle saludo a la gente? Por si puedo salvar a alguno. Y parezco un loco saludando a gente, pero no importa nada. Este es un problema, hermanos, porque hay crisis. El tema de la crisis es que está pasando. Nuestros chicos se están suicidando, están llegando drogas terribles, los matrimonios están en crisis, están muriendo niños muy pequeños y nosotros, ¿qué estamos haciendo?
Y hermano, no te quiero meter culpabilidad, tú no tienes por qué sentirte culpable, porque somos seres humanos, limitados. Y hay cosas que no vamos a poder hacer, pero lo que sí podemos hacer es asociarnos y ayudar a otros para que si veo que que hay psicólogos en la comunidad, en la congregación, si veo que hay gente que tiene apoyémoslo. Identifiquemos ministerio, identifiquemos, llenemos, saturemos de ministros en distintas áreas. Hagamos eso. Y tu iglesia se te va a multiplicar, hermano. Porque un ministro está estadísticamente comprobado, puede pastorear bien a máximo 60 personas, quizás 30. Pero si un ministro se rodea de más personas, pueden alcanzar más y Dios va a bendecir tu ministerio. Pero esto es para mí, esto ha sido un tirón de orejas para mí. A mí me cambió el ministerio, mi manera de ser, mi manera de plantearme. Incluso veo a los chicos de otra manera. Me siento y trato de meter y hablo tontera. Me he vuelto un payaso por Cristo. Y no me importa nada, pues viejo. Entonces, y hay tantas áreas del ministerio como lo he querido mostrar desde la primera clase hasta ahora, hay muchos. Entonces, se cumple lo que dijo Jesucristo siempre, porque Él, su palabra es infalible. La mies es mucha y los obreros son muy pocos. ¿Qué vamos a hacer? Y esa es la interrogante con la que los quiero dejar, ¿ya? Yo ahora no estoy como en condiciones de seguir hablando porque no me trajo a mí cosas que tengo muy recientes, de heridas que se están cicatrizando. Eh, y bueno. Ha sido un gusto poder ministrarles, servirles y si me permiten, oremos juntos, ¿ya? Para terminar esta lección de hoy. No tengo capacidad de responder más preguntas, lo siento, hermano, me los pueden hacer por interno y si quieren podemos hablar mañana, ¿ya? Pero oremos, ¿ya? Oremos. Padre Celestial, pongo delante de ti a tus siervos y a tus siervas. Pongo delante de ti a esta gente que ha elegido formarse. Pongo delante de ti a esta gente que pusiste en su corazón estar acá y apartar de su tiempo que está tan escaso y hacer este esfuerzo. Te pido, Señor, que bendigas este esfuerzo. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas el fuego que enciende otro fuego, Señor. Que estos ministros que están acá, Señor, y quienes postulan el ministerio sean fuego, que enciendan otro fuego. Y así podamos encender este país, Señor, en una llama, en un gran fuego de Pentecostés, Señor. Te pido que Pentecostés, Señor, este avivamiento llegue a nuestras iglesias, Señor, para ver la necesidad de un mundo, porque en la medida que servimos, imitamos a nuestro Maestro Jesucristo, y en la medida que servimos al mundo, el mundo podrá conocer a nuestro Señor. Y si no lo conoce, por último, entenderá que nuestro Señor viene en son de paz y quiere lo bueno para ellos. Te pido, Señor, por las luchas de mis hermanos y hermanas que están acá, Señor. Te pido por sus problemas financieros, te pido por sus problemas que están viviendo, que muchas veces nos sacan de esto. Yo sé que el ministerio en Latinoamérica es difícil y no es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero Señor, hoy postramos nuestros corazones, Señor, para que seas tú en nosotros y que sea tu gracia y que sea tu Espíritu Santo, Señor, inspirándonos, revelándonos y sobre todo movilizándonos, Señor. Te amamos, Señor, porque si no te amaríamos, no haríamos locuras como esta. Haznos locos por tu causa. Bendícelos, Señor, bendícelos, bendícelos y hazlos fructíferos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Dios les bendiga, hermano. Y Dios mediante, bueno, la prueba final es, por favor, me envían un audio, en esta clase específica me envían un audio de máximo 3 minutos
exponiendo una de las... Ya me lo han enviado mucho, así que le agradezco eso. Yo la próxima semana voy a estar corrigiendo. Voy a ver una manera de enviarles a ustedes personalmente su nota con las retroalimentaciones, uno que otro consejo, y si veo que... si entramos en diálogo y lo puedo orientar, no sé, por algún recurso que necesita que yo le pudiera facilitar, por favor. Y si Dios mediante, si Dios quiere, nos vemos en otra clase. Y si no, bueno, nos vemos en el camino, porque Chile es chiquitito y seguramente voy a salir en algún lugar ahí el loco que abraza gente. Ya, los guarda a todos ustedes y nos vemos. Ya, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, Amén. pastor. Bendiciones. Bendiciones.